Amén, amén. Amados hermanos, estamos iniciando un poco demorados esta transmisión, pero poniéndonos ya nuevamente en sintonía y rogando al Señor nos ayude a todos, a mí a compartir con ustedes la palabra y a ustedes a escucharla y plantarla en su espíritu para abundancia y bendición de su vida espiritual. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que a través de su Santo Espíritu nos ha permitido vivir su santa palabra. Amén. Bien, amados, nos han comentado algunos sobre la necesidad de ampliar un poquito sobre la manifestación de los dones, y eso vamos a hacer el día de hoy, para que quede un poquito claro que esta manifestación del Espíritu Santo también acontecía para con aquellos profetas del Antiguo Testamento, solamente que en ellos era esporádico, llegaba el Espíritu Santo y después de realizar esa operación con nosotros, entonces se apartaban de la vida de los profetas y con nosotros queda permanentemente. Amén. De esta manera, pues, vamos a abundar un poquito para que no tengamos con más claridad en qué operan estos dones y podamos nosotros revisarnos para aquellos que el Señor nos haya otorgado y desarrollarlos. Voy a iniciar con la porción de Deuteronomio 18, porque usted va a ver, mi amado, cómo es que sucede esta simulación que el enemigo ha querido hacer de lo que Dios le ha dado a sus hijos. En un tiempo se lo dio al pueblo de Israel y ahora la iglesia está dotada con estos dones. Deuteronomio 18 es una clave para poder entender estas cosas. Por ejemplo, en el versículo 18:9, el Señor les dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces les está diciendo con toda claridad que lo que va a enlistar enseguida son abominables delante de sus ojos. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Amén. Una práctica muy común cuando la gente va a los hechiceros, ¿verdad?, es que los rodean con un líquido que pueda prenderse y luego con un cerillo le prenden fuego y la persona queda en medio de una rueda de fuego. Esto es a lo que se está refiriendo. Ni quien practique adivinación, tratar de conocer lo que va a pasar en el futuro, ni agorero, personas que dan buenas nuevas, por decir así, a través de sortilegios, a través de encantamientos, a través de artículos y accesorios. Sí, un agorero es un cartomanciano. ¿Qué es un cartomanciano? La persona que lee las cartas, el que lee el café, el que lee a través del vaso de agua. Amén. Todo eso son los agoreros. Sortílegos son aquellos que hacen encantamientos, los que venden las bolsitas de buena suerte, de protección, y los que dan toda esta serie de accesorios para estar protegidos de malas acciones de los espíritus. Ni hechicero, ya es el que practica obras con su mano, por eso se llaman hechiceros, hacen hechizos, se hacen cosas con sus manos, invocando espíritus inmundos, ¿verdad? Ni encantador,
un encantador es una persona que le roba la capacidad de discernimiento de otra persona, de tal manera que viendo no ve y oyendo no oye, ¿verdad? Queda encantado, queda bajo el influjo de espíritus que le confunden. Ni adivino, aquel que dice dónde están las cosas que se han perdido, por qué razón se han perdido, amén. Ni mago, el mago es la persona que hace artificios con las manos, haciendo parecer una realidad que realmente no es. Ni quien consulte a los muertos. Estos son todos los espiritistas, todos los que se dedican a invocar a muertos, sean del nivel que sean, ¿verdad? Son los que hablan o consultan a los muertos. Bien, todo esto que está desde Deuteronomio 18 y que se practicaba en los pueblos paganos, especialmente los que estaban bajo el dominio y la influencia de Babilonia, ¿verdad? Fueron los practicantes más grandes de hechicería y sortilegios, y que el Dios Todopoderoso le había dado a algunos de sus siervos, y entonces esto no es más que una imitación. Satanás imita, y quería iniciar esta conversación con ustedes para que vean y se mantengan alejados de todas estas prácticas. Todas estas prácticas contaminan el espíritu, porque hacen uso del espíritu, tanto de espíritus inmundos como el espíritu humano de la persona que es el que practica, como el que va y consulta, ¿verdad? Todos quedan de alguna manera contaminados espiritualmente. Bien, con esta introducción espero que tengamos una claridad de lo que vamos a exponer. La palabra, el don de palabra de sabiduría, es el que intenta revelar la voluntad de Dios o el propósito que Él tiene con nosotros para eventos que van a acontecer en el futuro. Una de las situaciones más, podríamos decir, un ejemplo de lo que estoy comentando a ustedes, es aquel momento en que va el rey Joás a consultar a Eliseo. ¿Por qué? Porque los de Siria están tratando de conquistar la porción de Judá. Entonces le dice Eliseo: toma estas flechas y profetiza con ellas. Y entonces este Joás lo que hace es golpear 3 veces el piso con las flechas. Y entonces Eliseo, molestado, le dice: si hubieras golpeado varias veces, jamás se hubiera acercado a ti el rey de Siria. Como solamente golpeaste 3 veces, entonces 3 veces vendrá sobre ti y no te vencerá, pero después vendrá otras veces sobre Judá. Entonces, ahí esa es una palabra de sabiduría. Tiene bastante parecido con la palabra de profecía, ¿verdad? Sin embargo, esta es más particular porque se le da directamente a la persona, se le comenta de lo que le va a poder acontecer para que prevenga, para que pueda corregir si tiene que corregir algunas cosas. Amén. Entonces la palabra de sabiduría nos dice de cosas que van a pasar a una persona, ¿verdad? Bien, hay sabiduría natural o la sabiduría humana, la que se puede adquirir, como el campesino adquiere una sabiduría muy particular en el campo sobre las cosas de la cosecha, sobre cómo tratar al ganado. Todo eso es una sabiduría, o lo puede adquirir a través de una carrera, ¿verdad? Un estudio en un instituto académico. Pero esa es una sabiduría que se adquiere aquí en la tierra. Esa tiene límite basado en nuestras experiencias, en nuestras capacidades.
esa no puede trascender a cosas que no vemos. Esa se queda acá. Claro, podemos saber y podemos comentar de que la cosecha, parece que la cosecha está buena, parece que la cosecha se va a dar porque hoy ha llovido mucho, hoy ha llovido poco. Sí está hablando de un futuro, pero es un conocimiento repetitivo porque ha acontecido todos los años. Entonces hay una experiencia previa, pero en la palabra de sabiduría acontece una sola vez. También podemos tener sabiduría bíblica a través del estudio, el discernimiento, el escudriñar la palabra de Dios. Vamos adquiriendo sabiduría con la cual podemos nosotros también prever lo que le puede pasar a los pueblos. Por ejemplo, hay referente a por qué la tierra deja de producir, y eso es generalmente por la vida de perversión sexual de los pueblos. Entonces esto nos los da, esa sabiduría es la manifestación de lo que ha acontecido y queda consignado y se convierten en predicciones permanentes de la palabra de Dios. Y el don del Espíritu Santo, que es el don de la palabra de sabiduría, este ya llega a nuestras vidas después de que nosotros venimos a Cristo Jesús. No hay dones para ninguno que no haya venido a Cristo Jesús. O sea, es el derecho del Hijo de Dios el adquirir los dones. Estos dones, vuelvo a repetir, vienen por el Espíritu Santo, se depositan en nuestro espíritu y se convierten en conocimiento de nosotros que podemos externar. Bien, tiene varios propósitos esta palabra de sabiduría. Por ejemplo, advertirnos de un peligro, como en este caso que Eliseo le está advirtiendo al pueblo, al rey Joás, de que terminando el periodo de dominio de Israel sobre los sirios, vendrían posteriormente. Entonces hay un peligro que está ahí inminente, del cual van a tener que tomar providencias, ya sea fortaleciendo más las defensas, las murallas, etcétera, ¿verdad? Tienen también el propósito de avisar de juicios venideros. Por ejemplo, el ángel que le externa a Abraham de que va a ser destruida Sodoma y Gomorra, ahí le está avisando de un juicio que viene. Amén. Entonces le está revelando a través de palabras de sabiduría el conocimiento de lo que va a acontecer, ¿verdad? Por ejemplo, también nos avisa sobre bendiciones que vienen para con nosotros, que ya están en camino y que debemos prepararnos para administrar todas esas bendiciones. O también el don de palabra de sabiduría nos puede confirmar o dar a conocer un llamado que está pendiente en nosotros y que ya está pronto a cumplirse, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también nos preparemos. Entonces, el don de palabra de sabiduría siempre trae el deseo, la intención de prevenir, la intención de que nosotros estemos preparados y capacitados para cuando vayan a llegar estos acontecimientos. Esto, por eso comento y comparto de que es muy parecido a la profecía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está avisando de algo futuro, de algo que va a venir. Pero generalmente el don de palabra y sabiduría se constriñe más a una congregación o a una persona nada más. Ya no es a pueblos, cuando es para pueblos, cuando es para naciones, entonces adquiere la dimensión de la profecía. Amén. Bien, entonces tenemos, ese es el don que se manifestó. ¿Se manifestaba con los profetas del Antiguo Testamento? Sí, pero en el caso en el nuevo pacto en el que estamos nosotros, llega a nosotros por gracia y permanece. Entonces es un don que constantemente se está ejercitando en nosotros. No es algo que venga una vez y se vaya, sino que queda. ¿Cómo sé yo que tengo el don de palabra de sabiduría? Porque vienen a mí, a mi mente, constantemente o a través de sueños,
o de revelaciones, se vienen cosas que veo que después acontecen, cosas que veo que después suceden, ¿verdad? Hasta situaciones, por ejemplo, de la enfermedad de ciertas personas que los va a llevar a la muerte. Uno con la palabra de sabiduría le llega el conocimiento de que esa persona va a fallecer y se le dice que se prepare, que haga su testamento, etcétera. Entonces son cosas que van a venir. También cuando se tiene la intención de poner un negocio o algo, obviamente que es avisado por el Señor o señalado por el Señor como un propósito para convertirnos en columnas financieras del reino, entonces también nos avisa qué tipo de negocios, en qué lugar hay que poner el negocio. Todo eso habla del don de palabra de sabiduría, ¿verdad? Bien. Luego tenemos el don de palabra de ciencia. Es muy semejante a este en todo su operar, en esa relación del Espíritu Santo con nosotros a través de esa capacidad que tiene el Espíritu que se llama la intuición, que es el conocimiento inmediato de las cosas que vienen del cielo y para que sean de conocimiento nuestro. Esta palabra de ciencia, la diferencia es de que sirve para revelar hechos, pensamientos o acciones que están, que han acontecido en nuestra vida, que inclusive verdades que nosotros queremos ocultar, porque habla respecto al tiempo pasado y al tiempo presente, ¿verdad? Entonces, eso tiene otra función, tiene otra intención, este don, ¿verdad? También puede ser un don natural o humano, producto de lo que hemos estudiado, producto de las experiencias y vivencias que tenemos, de tal manera que están ahí, por ejemplo, en el caso del el conocimiento de palabra de ciencia humano, si podemos llamarle así, se refiere, pues, por ejemplo, la historia, la geografía y todas las ciencias que el hombre ha estudiado, que son producto de revelaciones anteriores que van acumulando y van creando una ciencia, ¿verdad? Van creando un conocimiento particular. Pero ese conocimiento natural, humano, también es limitado. Claro, hay diferencia entre unos y otros dependiendo del grado de estudio, del grado de experiencia, de las vivencias que tengamos, es diferente uno de otro, pero tiene un límite. El límite es la capacidad de la mente humana, ¿verdad? Ahora, el conocimiento bíblico es aquello que vamos adquiriendo referente a acontecimientos que sucedieron. Por ejemplo, sabemos por el conocimiento bíblico que un pueblo que viva en pecado, en rebelión en contra de Dios, pues va a tener un juicio y va a tener podríamos decir, un escarmiento para su arrepentimiento. Esto nos lo da el don bíblico. ¿Por qué? Porque lo hemos estudiado, porque ahí está la revelación de la verdad. Pero el don de palabra de ciencia que viene del Espíritu Santo es del Espíritu Santo al Espíritu de aquel que ha sido depositado este don, ¿verdad? No necesariamente es sobre temas y textos bíblicos, generalmente se refiere a las personas, ¿verdad? O a una congregación. Estos dones son para corregir, para edificar, amados, a la iglesia. Por eso se constriñe a la congregación o a una persona de la congregación a quien va dirigida esta palabra de ciencia, ¿verdad? Cuando ya adquiere una dimensión mayor que se quiere externar, entonces se convierte en una palabra profética. Ahora bien, ¿para qué propósito es otorgado el don de palabra de ciencia? Bien, sirve para revelar planes del enemigo. Esta palabra de ciencia viene para que en base
a las vivencias, del pasado o de lo que estemos viviendo ahorita, nos ayuda para que sea conocido lo que el enemigo está tramando, y entonces se pueda de esa manera poder. Vamos a leer 2 Reyes 6:12, dice, el rey de Siria, quería, en uno de los intentos de conquistar a Judá, y cada que atacaba, perseguía a los ejércitos de Judá, no los encontraba, se le escapaba, lo esquivaban, se iban por otra ruta. Y entonces el rey dice, en medio de nosotros hay un espía que revela a los de Judá, amén, ¿por dónde vamos nosotros a atacarlos? Y entonces uno de ellos le dice, no señor mío, es el profeta Eliseo, el que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras, aún las que tú hablas en tu cámara secreta. Amén. Entonces, eso servía para revelar los planes. Entonces llegaba palabra de ciencia a Eliseo sobre asuntos presentes, porque eso estaba aconteciendo en ese momento. Amén. Y entonces Eliseo le podía decir al rey por dónde tenía que esquivar al enemigo. O sea, sirve para revelar planes del enemigo. Sirve para revelar lo que el enemigo quiere hacer en su vida, en su familia, en su ministerio. El Señor le revela que por ejemplo, cuando uno quiere ir a ciertos lugares y por la palabra de ciencia, como es el caso de el Espíritu Santo revelándoselo a Pablo para decir no vayas a Bitinia, ¿verdad? No vayas a Galacia. O sea, es una palabra de ciencia que llega a nosotros en donde el Señor nos dice qué hacer o qué no hacer. Amén. Bien, también sirve para descubrir pecado oculto. Por ejemplo, esa palabra de ciencia que le llegó a Pedro cuando Ananías y Zafira quieren engañar al Espíritu Santo llevando la mitad de la venta de la heredad. Era un pecado oculto que tenían tanto Ananías como Zafira, y se le revela a Pedro, y obviamente Pedro hace la declaración y viene el juicio, ¿verdad?, que le corresponde a estas personas que querían mentirle, que querían engañar al Espíritu Santo de Dios. También sirve para revelar la causa de enfermedades, enfermedad de las personas. Entonces hay gente que no sabe, van al médico, sí, y nunca encuentran la razón de su enfermedad. Y hacen estudios y van a un lado y van a otro lado. Entonces, cuando llegan a un siervo de Dios y el Señor quiere sanarlo, entonces le revela a este siervo la causa que está generando la enfermedad. La causa puede ser falta de perdón, la causa puede ser amargura, la causa puede ser odio, resentimiento, etcétera, o alguna situación que hizo que no recuerda, y que esto es una secuela de aquello que le aconteció en tiempos pasados. Puede ser una caída, puede ser una experiencia que haya tenido. Entonces, en la palabra de ciencia te dice el Señor que pasó esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces hay que hacer esto y esto para que esa enfermedad quede sin efecto. O sobre cosas perdidas. También la palabra de ciencia nos dice de cosas que hemos perdido. Por ejemplo, una de ellas muy conocidas en el Antiguo Testamento es cuando Samuel le dice a Saúl, las asnas por las cuales saliste tú a buscarlas, ya las encontraron. Ya no tengas ese pesar y regresa a tu casa, ¿verdad? Entonces también sirve esa palabra de ciencia para encontrar o
tener conocimiento sobre cosas que estaban perdidas. Y esto es muy común, mis amados, para situaciones con las cuales el Señor quiere bendecirnos, ¿verdad? Trae del pasado experiencias o conocimiento que se nos había olvidado o que no, inclusive no sabíamos cosas cuando el Señor quiere que por justicia tú recuperes bienes. Entonces el Señor hace recordar, indicar dónde están documentos que van a servir para recuperar esos bienes, ¿verdad? Y así como tales cosas van aconteciendo. También sirve para revelar debilidades o flaquezas de las personas para que se corrijan o se arrepientan. A veces tenemos ciertas prácticas que le desagradan a Dios, pero que nosotros acostumbramos a hacer como naturales. Y cuando se practican mucho ciertas cosas que a veces son pecaminosas, se endurece nuestro corazón y perdemos la dimensión de que éstas están mal, ¿verdad? Entonces, la palabra de ciencia viene y dice, si no dejas, por ejemplo, de tener un trato incorrecto con tu esposa o con tu esposo, pues no va a haber manera de que tal enfermedad sea parte de tu vida. Entonces se está revelando la debilidad de la persona que está causando la manifestación de una enfermedad. Entonces, esto, por ejemplo, en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 5, en Hechos 5, tenemos, mis amados, una situación que es la de Simón el mago, ¿verdad? Viene palabra de ciencia sobre Pedro y, perdón, no es el 5, es en el 8, perdón, es en el capítulo 8. Entonces Pedro le viene la palabra de ciencia a su vida, amén, y le dice en Hechos 8:20, le dice Pedro, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad yo veo que tú estás. Amén. Entonces vino la palabra de ciencia a Pedro y de esa manera le puede decir a Simón de qué es lo que adolece en su espíritu, ¿verdad? También sirve para el don de palabra de ciencia, sirve para revelar estrategias que quiere implantar el enemigo y que no encontramos la razón de ello. Entonces revela el Espíritu Santo el motivo y nos lleva a poder orar de forma específica, ¿verdad? Para que sean derribadas las huestes de maldad y todo efecto de ellos sobre la persona o sobre la congregación puedan ser deshechos. Revela también hechos privados. La palabra de ciencia revela hechos privados que queremos guardar nosotros en secreto, ¿verdad? Queremos que nadie sepa eso o simplemente nosotros ya lo hemos olvidado. Esto sucede, por ejemplo, cuando el Señor a la samaritana le llega y le dice, después de tener conversación con ella, le dice, ve y llama a tu marido. Amén. Y la samaritana con la mayor tranquilidad le dice, yo no tengo marido. Amén. Y el Señor le dice, ciertamente, 5 maridos has tenido, y este con el cual vives ahora no es tu marido. Amén. Entonces está revelando la palabra de ciencia, está revelando hechos privados
que solamente puede conocer el cielo, y que el cielo revela a las personas para que todos ellos tienen una intención, que corrijamos la forma de vivir que tenemos para que podamos pues estar conforme a lo que Dios ha determinado en su bendita palabra. Entonces, la palabra de sabiduría ya y el don de palabra de ciencia, perdón, y el don de palabra de sabiduría existió. Amén. Vuelvo a repetir solamente que eran circunstanciales, eran temporales, pero ahora a la iglesia se le han dado dones permanentes, ¿verdad? Por eso debemos reconocer esa palabra que dice: el llamamiento y el don son irrevocables. Ahora estos dones los tenemos permanentes. ¿Cómo sabemos que tenemos el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia? Bien, esto es cuando estamos teniendo nosotros experiencias de las cuales no tenemos su origen. Por ejemplo, que vienen revelaciones sobre la vida de gente que le pasó, que ha hecho en el pasado, que ya se le habían olvidado incluso, y que uno realmente no está hurgando en la vida de las personas. Pero el Espíritu Santo quiere que la persona lo sepa para que pueda transformar su vida y de esa manera pues caminar más conforme a la santidad que Dios demanda de todos nosotros. Cuando yo empiezo a ver que vienen a mí conocimientos de cosas, de pecados ocultos, ¿verdad? O planes, percibo planes del enemigo o que se han revelado a mi mente, entonces yo estoy ejerciendo este don. Generalmente el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia vienen comúnmente unidos los dos, de tal manera que la persona puede abarcar pasado, presente y futuro, no de la misma persona, pero sí de diferentes circunstancias, de diferentes acciones o de diferentes lugares. Así que estos dos dones son es muy común que vengan juntos y acompañados, ¿verdad? También son compañeros del don de profecía, porque prácticamente se mueven en la misma forma. El espíritu percibe las cosas de la misma forma, nada más que unas son, vuelvo a repetir, del pasado y presente, que eso es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría sobre el futuro que va a venir, y la profecía, que es la que más se parece al don de palabra de sabiduría, habla solamente de lo que está por venir. Amén. Pero ya son situaciones más severas, un poquito, podríamos decir, de otra dimensión de recomendación, porque son cosas más severas, situaciones que vienen, la profecía sirve para detenernos. Amén. El don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia sirve para amonestarnos, para advertirnos. Pero la profecía prácticamente viene ya en un nivel para detener lo que estamos haciendo, cambiar definitivamente la forma de vida que tenemos, porque la continuación generalmente de la profecía es un juicio. Amén. En la que también dirá quiénes estarán dentro de ese juicio y quiénes serán salvos. Entonces, en el don de profecía, pues realmente el Antiguo Testamento es abundante con todos los profetas que escribieron, y podemos ahí conocer con mucha, podríamos decir, con mucha familiaridad la forma como este don se manifiesta, ¿verdad? Y este último don de revelación, que es el discernimiento de espíritus, este don es muy importante, ¿eh? Por eso el apóstol Juan en su primera carta nos recomienda que le pidamos al Señor que nos dé discernimiento de espíritu, ¿verdad? Es lo mismo que también Pablo nos recomienda en Efesios,
¿verdad? Que le pidamos, y dice, y Él se los dará en abundancia, este don de discernimiento de espíritus. Amén. ¿Por qué? Bien, porque con este don nosotros podemos tener una interacción muy, muy confiable con el mundo espiritual. Este don de discernimiento sirve para entender qué, cómo operan los espíritus. Amén. Permiten de esta manera saber cómo están los enemigos de nuestra alma y sus secuaces, cómo están operando, qué están haciendo. De esta manera yo puedo entender las artimañas que el enemigo está usando para atacarme espiritualmente, a mí, a la congregación, a mi familia, ¿verdad? De esta manera la puedo entender. No que muchos dicen, no sé qué me pasa, no sé qué está sucediendo, no sé por qué hoy sueño esto, no sé por qué, inclusive puedo ver esto, porque veo sombras, porque me visitan tantos animales en la noche que no me dejan orar, etcétera. Entonces usted empieza a entender cómo ellos operan en su vida. También sirve para percibir cuándo están operando. El primero era entender cómo operan. El segundo, percibir, o sea que yo sé que en este momento, ¿verdad?, hay espíritus inmundos o espíritus humanos que están tratando de perturbar mi vida o perturbar la vida de otros. Entonces se puede percibir cuándo están operando los espíritus, ¿verdad? También se puede reconocer qué tipo de espíritu es el que está operando. Si es un espíritu de lujuria, si es un incubo, un sucubo, ¿verdad? Si es un espíritu de temor, si es un espíritu que traiga lascivia, lujuria. Entonces yo puedo reconocer, con el discernimiento de espíritu, yo puedo reconocer el tipo de espíritu que quiere perturbarme, ¿verdad? Y cuando se tiene muy desarrollado este don, se puede inclusive ver a los espíritus, de tal manera que se pueden identificar. Amén. Uno puede saber por lo que está pasando. Uno puede saber que un espíritu inmundo, por ejemplo, una persona que está viviendo en santidad con su esposa y nunca se le ha pasado el pensamiento de faltarle, de tener su lecho con mancilla, ¿verdad? De repente en la noche en una de las noches empieza a tener sueños que no son en sueños lujuriosos, sueños de contenido sexual. Entonces yo sé que primero, yo sé cómo están operando. Segundo, sé con qué espíritus están operando. Con lo cual yo puedo obrar en consecuencia con todo el recurso que se me ha dado con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha otorgado. Entonces nosotros podemos. Entonces tenemos una lucha, una batalla en igualdad, inclusive no en igualdad, sino en superioridad, porque inmediatamente que esto nosotros entendemos, llamamos al Espíritu Santo, le invocamos y ponemos en sus manos la acción que se va a emprender, y él, que es el hombre más fuerte, según dice Mateo 11 y Lucas 12, empieza a operar por nosotros. Entonces eso me permite, antes de que yo sea tocado, antes de que me implanten algo en mi persona, antes de que llegue la opresión a mí, antes de tener una vida de persecución, ¿verdad? Yo con el Espíritu Santo me he tomado de su mano. ¿Por qué? Porque he podido entender, reconocer lo que el mundo espiritual está tratando de hacer conmigo. Podemos, por ejemplo, ahora hablando hay discernimiento natural.
lo que uno va adquiriendo por la forma en que ha vivido y por lo que ha conocido. Por ejemplo, usted sabe que una persona que no puede ver de frente de una forma permanente es una persona que o está mintiendo, ¿verdad? O es muy insegura. Eso le da a usted un discernimiento natural. ¿Por qué? Porque eso se ha venido viendo durante mucho tiempo. De ahí es donde se toman mucho ciertas ciencias sociales, ¿verdad? Para atender ciertos asuntos y dar diagnósticos. También puede haber un discernimiento psíquico, que son que se nos vienen a veces pensamientos que quiere el enemigo ahora trasplantar como telepatía, como la posibilidad del movimiento de, de cosas, ¿verdad? La telequinesis, todos esos pensamientos, esos son bajo influencia demoníaca. Todo eso que no es natural y que tiene influencia sobre los demás, ¿verdad? Es a través de espíritus inmundos que me van preparando para ejercer un tipo de influencia. O hay un discernimiento espiritual que únicamente lo da el Espíritu Santo. Entonces, de estos tres, realmente el don de discernimiento de espíritus solo se manifiesta en el espíritu de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que conforman la iglesia. Amén. Y que les sirve como un recurso, como una experiencia. Bien, ¿qué propósito tiene ese discernimiento de espíritus? Amén. Bien, por ejemplo, la de liberar a los cautivos. Esto se nos enseña, por ejemplo, en Lucas 4:18, que nos dice el contenido de la obra del Señor Jesús. Amén. Y entonces dice en esa porción, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. En esta porción de Lucas 4:18, mis amados, están prácticamente los dones. Amén. Ahí está el don de sanidad, está el de discernimiento de espíritu, porque con el discernimiento de espíritus podemos liberar a los que están cautivos. Amén. Como el Señor se acercó con el Gadareno y le pregunta su nombre y qué es, para que los apóstoles conocieran cómo puede una persona ser poseída por tantas entidades. Entonces el discernimiento de espíritu nos puede decir qué tipo de espíritus tiene la persona para poder ser una oración efectiva que alcance la liberación de la cautividad. También nos sirve para descubrir los espíritus inmundos que están en un lugar, ¿verdad? Que están alrededor de un lugar o que están controlando la vida de una persona. También nos sirve para detener a los espíritus humanos. ¿Cuáles son los espíritus humanos, mi hermano? El que tiene una persona que por alguna razón ha hecho ciertos tratos y contratos, y esta persona se le ha dotado el mundo de las tinieblas de ciertas facultades que puedan salirse de su cuerpo, ¿verdad? El famoso viaje astral, ese existe y es una cualidad que le otorga el mundo de las tinieblas, o sea, es un poder demoníaco que se le otorga a las personas para que puedan moverse fuera de su propio cuerpo. Pero usted, si discierne que hay un espíritu humano, usted de esta manera sabrá cómo obrar, ¿verdad? Cómo actuar contra él, porque usted ya discernió que no es un espíritu humano, que no es una visitación de un espíritu inmundo, sino que es un espíritu humano. Entonces esto le permite a usted, ¿verdad?, de tener, por ejemplo, para que quede en Hechos 13,
versículo 11, tenemos lo que está sucediendo en Chipre en el primer viaje de Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, y llegan y le están dando el mensaje del Señor al procurador de ese lugar. Y hay un personaje que se llama Bar Jesús, que está impidiendo, porque es un espíritu, está obrando en él un espíritu humano y a través de un espíritu inmundo, y a través de él, con su espíritu humano, está tratando de desprestigiar la obra de Dios. Y entonces Saulo identifica con ese discernimiento de espíritus de qué es lo que tiene él y qué está pasando, y le dice a este personaje, dice, ahora pues, en el 10 dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Amén. Entonces, ahí Pablo pudo discernir qué es lo que se movía en esta persona, e inmediatamente actuó con la autoridad que nos da el Señor a su iglesia, y obviamente se quitó ese tropiezo, y el procónsul creyó. Amén, o sea, se convirtió, ¿verdad? Creyó en el evangelio que se le estaba dando. Entonces, ese es uno de los propósitos del discernimiento de espíritus. También sirve para exponer a los espíritus del error. Y de esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, de lo que va a suceder en los últimos tiempos. En 1 Timoteo 4:1 le dice Pablo, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán del camino, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que acontece con los apóstatas y los herejes. Empiezan a encontrarle errores a la Escritura, o empiezan a hacer su interpretación privada, y entonces los espíritus inmundos empiezan a llenarlos en su mente, empiezan a implantarle a ellos situaciones que realmente no coinciden con la interpretación bíblica, pero les empiezan a querer implantar de que son revelaciones del cielo. Y entonces estas personas se convierten en espíritus humanos engañadores. Cuando esto sucede y usted, por la gracia del Señor, tiene el don de discernimiento de espíritus, usted sabe cuando una persona está mintiendo sobre la doctrina, sobre la Biblia. Usted puede identificar inmediatamente a las personas que son espíritus engañadores o que están esparciendo doctrina de demonios. Todo esto nos lo da el discernimiento de espíritus. Esto, amados, también estaba venía el Espíritu Santo como en Jeremías. Amados, ¿se acuerdan? Jeremías, cuando el pasaje ese del yugo, ¿verdad? Llega Anael, un falso profeta, y él empieza a decir palabras que no son, y entonces inmediatamente algo parecido a esto, se levanta Jeremías y le dice, tú no lo verás, porque en este año morirás. O sea, le viene juicio, ¿verdad? Porque estaba entorpeciendo la obra del Señor. Todo esto es por el don de discernimiento de espíritus. Vuelvo a repetir, amados, en el Antiguo Testamento venía y se iba, pero en nosotros permanece. El don que se nos ha otorgado es el don que permanece y nos permite entonces no caminar a ciegas. Con estos 9 dones no caminamos a ciegas. Y con estos 3 dones de revelación la iglesia tiene rumbo. Amén. Por eso es que la palabra dice que somos lámparas, ¿verdad? Que somos luz, mis amados. ¿Por qué? Porque se nos ha dotado de una variedad de dones
que nos permiten conocer que las artimañas del enemigo. Y entonces el apóstol Juan les dice en su primera carta: a vosotros no hay necesidad que se os enseñe, porque vosotros tenéis la unción del Santo, vosotros tenéis dones del Espíritu Santo. Discernid los espíritus, dice, porque aquel que dice que Jesús no ha venido en carne, quiere decir que tiene el espíritu del anticristo. Quiere decir esto, que uno de los grandes logros del don de discernimiento de espíritus, mi amado, es que nosotros podemos conocer cuando hay en algunas personas el espíritu del anticristo. Aleluya. Y entonces, pues hay que en ese momento pedirle dirección al Espíritu Santo. Si usted continúa dando la doctrina, revelando, o apartarse, ¿verdad? Hay porciones inclusive muy severas en cuanto a esto. Mucha gente se contamina mucho con gente que tiene espíritus del error, con gentes que tiene espíritus de demonio, o con doctrinas de demonios, perdón, y de esta manera se va contaminando porque no tiene el discernimiento del espíritu y es engañado con toda facilidad y son arrastrados a doctrinas de perdición. Entonces, con estos ejemplos que yo he compartido con usted, con la intención de que estemos capacitados. La iglesia del Señor está capacitado. Amados, anhelen los dones del Espíritu Santo, entendiendo que el mayor don que podemos recibir es el don del amor. Amén. Ese debe ser el que constantemente en nuestras oraciones le estemos solicitando, para que, como nos dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 13, nos dice la preeminencia del amor, dice, en parte conocemos, son todos los dones que tenemos, en parte también profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Dice, ahora permanece en la fe, ahora, en este tiempo, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Amén. Los tres van unidos. Si yo tengo fe, yo tengo esperanza. Amén. Y todo esto sucede por amor, porque yo amo al Señor Jesús. Dice, pero de estos tres, de la fe, de la esperanza y del amor, dice, el mayor de ellos es el amor. Y cuando termine la profecía, cuando termine el don de lenguas, entonces solamente permanecerá el amor. Amén. Entonces, cuando nosotros ya seamos arrebatados y tengamos también el cuerpo glorificado, entonces la fe está cumplida, porque por fe llegamos, ¿verdad? Por fe hemos vivido. Entonces ahí ya no se necesita fe. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Entonces la esperanza está cumplida. Aleluya. Entonces la fe y la esperanza desaparecerán para que quede solamente el amor. Y obviamente el servicio por amor eternamente a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera quería compartirles esta porción de los dones de revelación que son necesarios, que son también fueron ejercitados por los siervos del Dios Altísimo en el Antiguo Testamento, como también fueron ejercitados los dones de milagros, los dones de sanidades y los milagros. Aún revivieron muertos, ¿verdad? Entonces, pero vuelvo a repetir, eso eran circunstanciales. Ahora el Señor ha hecho el paquete y se lo ha entregado a su iglesia para que permanentemente, unidos con el Espíritu Santo,
nos movamos en los 9 dones. Amén. Entonces, si le sumamos, amados, a los 9 dones, el fruto del Espíritu, aleluya, usted y yo seremos prácticamente invencibles. Claro, siempre y cuando permanezcamos en Cristo Jesús. Entonces nos ha dado 9 dones y nos ha dado el fruto del Espíritu con 9 particularidades, ¿verdad? Con 9 manifestaciones de ese fruto. Únalos usted y vivirá una vida en Cristo Jesús. Nada, mi amado, le podrá acontecer. Nada podrá derrotarlo. Tal vez en alguna batalla resbalemos, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que tenemos todo el recurso del cielo. La iglesia cuenta con todas las armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? ¿Están afuera? No, están en nosotros las fortalezas. Amén. Las que aún en nuestra mente, las que aún en nuestra alma todavía permanecen sin someterse, porque luego dice, y luego, ¿verdad? De que estas fortalezas sean destruidas, dice, llevarlo todo cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, toda fortaleza, aún las que quiere implantar el enemigo, a través de estos dones de revelación y la autoridad que a usted y a mí nos ha dado el Señor Jesucristo como iglesia, tenemos la forma de cómo vivir todos los días en victoria. La victoria en Cristo Jesús. Entonces, no nos ha dejado, dice que no nos dejó huérfanos. No solo no nos dejó huérfanos, mi hermano, sino que nos instruyó con todos los recursos que podemos nosotros recibir. Amén. Y que son los mismos que el Señor Jesús manifestó durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Consecuentemente, si Él es el modelo, si Él es el que nos guía, entonces tengamos la certeza de que somos vencedores en Cristo. La obra de la cruz, a la cual usted y yo no vamos a ir solo por gracia, pecadores éramos y merecedores del castigo eterno, pero el Señor subió por nosotros a la cruz. Eso ya está hecho, eso está consumado. La cruz ha vencido y ha exhibido públicamente a todos los principados, a todas las potestades, a todos los tronos y a todos los dominios. Amén. Porque los dones, amado mío, los dones de revelación, son para que usted y yo tengamos toda la certeza de que conocemos las artimañas del enemigo. No estamos atados de manos, no estamos viviendo a las circunstancias que se presentan cada día. Amén. Claro, esto implica que yo tengo que hacer un hábito cotidiano, el devocional, la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, el escudriñar la Biblia y el vivir la palabra. Claro que sí, para ellos. Por eso son pocos los escogidos. La puerta es angosta y el camino también. Pero tenemos la invitación a las bodas del Cordero y tenemos en nuestro espíritu todos los recursos del cielo. Quiero decirle, amado, que no se aparte de Jesús, que sea su primer amor y que usted solo le sirva a un Señor. Y entonces, creyéndole, veremos su gloria. Bien, mis amados, con esto terminamos con los dones, el tema de los dones, esperando les sean de bendición y usted haya aprendido y las veces que sean necesarios. Ahora está grabado y usted puede llegar a conocer con toda claridad, amén, sobre este tema tan importante y que realmente tan poco enseñado.
Dios me los guarde, los bendiga, los prospere. Les damos gracias a todos los que se sumaron, amén, a este miércoles, y los esperamos para el día viernes a las 7 de la noche. El Señor los guarde y los bendiga abundantemente.